Nací para ser una reina, no solo por derecho de sangre, sino por destino. Mi nombre, Cleopatra VII, reverbera en la historia como el último eco de la grandeza de Egipto. Desde pequeña, supe que mi vida no sería como la de otras mujeres. Fui educada en los lujos y las intrigas de la corte de los Ptolomeos, la última dinastía griega que gobernó Egipto desde la conquista de Alejandro Magno. Me prepararon para manejar el poder, al mismo tiempo, para temerlo. Mi historia es de gloria y tragedia, de astucia y amor, y en ella se cruzan las intrincadas sendas de la política y las pasiones humanas. Nací en el año 69 a.C., en el corazón de un Egipto que aún era una joya en el mapa del Mediterráneo, pero cuyo brillo empezaba a opacarse bajo la sombra de Roma. Mi padre, Ptolomeo XII Auletes, gobernaba con dificultad, intentando mantener su autoridad en un reino que se tambaleaba entre las presiones externas e internas. Los muros del Palacio de Alejandría, adornados con frescos y tapices dorados, escondían un mundo lleno de complots y secretos. Aprendí desde temprana edad que la vida de una reina estaba llena de privilegios, pero también de peligros. Los sirvientes murmuraban, los consejeros conspiraban, y yo, la hija preferida de mi padre, observaba y escuchaba, comprendiendo que solo la astucia me mantendría con vida. El amor de mi padre por la música, que le ganó el apodo de El Flautista, no bastaba para ganarse el respeto de los poderosos de Roma ni la confianza de los nobles egipcios. Vi cómo se inclinaba ante senadores romanos, cómo pactaba su poder con ellos a cambio de promesas y protección. Aquellas escenas quedaron grabadas en mi memoria y moldearon mi visión del mundo. El poder verdadero nunca debía entregarse, ni siquiera en apariencia. Cuando mi padre murió en el 51 a.C., Egipto estaba al borde del caos. La tradición dictaba que debía gobernar junto a mi hermano menor, Ptolomeo XIII, en un matrimonio político que consolidara nuestro derecho al trono. Pero detrás de las sonrisas ceremoniales y los votos de lealtad, la realidad era muy diferente. Ptolomeo, aunque joven, estaba influenciado por consejeros ambiciosos que buscaban tomar las riendas del reino. Pronto, las tensiones se convirtieron en conflicto abierto. Mi hermano y sus aliados me expulsaron de Alejandría, obligándome a huir al desierto. Esa época de exilio fue un tiempo de reflexión y planificación. Mientras soportaba las dificultades del destierro, tejí alianzas y preparé mi retorno. Sabía que para recuperar mi trono necesitaba un aliado poderoso. Roma, que había sido tanto una amenaza como un socio de mi dinastía, era la clave. Y en el corazón de Roma, un hombre destacaba por encima de todos, Julio César. Cuando César llegó a Egipto persiguiendo a Pompeyo, que había sido ejecutado poco antes por las órdenes de mi hermano, vi mi oportunidad. Con audacia y la ayuda de mis leales, me presenté ante César envuelta en una alfombra, que fue desplegada en sus aposentos. La sorpresa en sus ojos, la mezcla de fascinación y admiración que vi en él, fue solo el inicio de nuestra alianza. No solo conquisté su interés con mi astucia, sino que también lo atrapé con mis palabras. Hablar con él fue como jugar una partida de ajedrez. Cada frase, cada gesto, cada sonrisa eran movimientos calculados. César entendió rápidamente que ayudarme a restaurar mi trono podía fortalecer su posición en Roma. La guerra que se desató en Alejandría fue brutal. Las fuerzas de mi hermano lucharon con fiereza, pero las legiones romanas y mis aliados egipcios fueron más astutos. En la isla de Faros, los ejércitos se enfrentaron, y las llamas devoraron parte de la famosa biblioteca de Alejandría. Al final, Ptolomeo XIII murió, ahogado en las aguas del Nilo mientras intentaba escapar. Egipto volvió a ser mío, pero con un precio que siempre recordaría. La relación con César no fue solo política, sino también apasionada. Durante los meses que pasaron en Egipto, compartimos noches de largas conversaciones y días planeando el futuro de mi reino. Era un hombre cuya ambición igualaba la mía, y juntos soñamos con un mundo donde Egipto y Roma podrían gobernar en paz. De nuestra unión nació Cesarión, mi hijo, a quien veía como el símbolo de la alianza entre nuestros mundos. Cuando César regresó a Roma, llevándome ya a Cesarión con él, mi presencia desató un torbellino de rumores y escándalos. Las mujeres romanas me miraban con desdén, y los senadores cuchicheaban sobre la influencia que ejercía sobre él. Sin embargo, mi estancia en Roma fue breve. En los idos de marzo del 1944 a.C., César fue asesinado.
El sueño que compartíamos de un mundo conjunto se derrumbó en un instante, y comprendí que debía regresar a Egipto para proteger a mi hijo y mi corona. El regreso a Egipto tras la muerte de César fue un desafío. Los conflictos en Roma no tardaron en extenderse por todo el Mediterráneo, y el equilibrio de poder cambiaba a cada instante. Mi enfoque estaba en mantener la independencia de Egipto, proteger a mi hijo y forjar nuevas alianzas. Fue en ese contexto cuando Marco Antonio, uno de los triunviros que compartían el poder tras la caída de César, se convirtió en la figura central de mi vida. Nuestro primer encuentro en Tarso fue orquestado para impresionar. Llegué en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, con perfumes exquisitos perfumando el aire y músicos tocando a nuestro alrededor. Marco Antonio, un hombre conocido tanto por su habilidad militar como por su gusto por el lujo, quedó fascinado. Nuestra alianza no solo fue estratégica, se convirtió en un romance apasionado y tempestuoso que desafió las normas de ambos imperios. Antonio y yo compartimos no solo amor, sino también sueños de un mundo donde Roma y Egipto gobernarán juntos. En Alejandría, nuestra corte floreció con una opulencia sin precedentes. Organizamos banquetes que duran días, llenos de poesía, música y juegos de ingenio. Pero tras esa fachada de esplendor, sabíamos que la amenaza de Octavio, el astuto sobrino de César y líder del Senado, crecía cada día. La tensión culminó en el año 31 a.C., en la batalla de Actium. Era el momento decisivo que marcaría el destino de Egipto y de nuestro amor. La flota de Marco Antonio, que había sido diseñada para rivalizar con las fuerzas de Octavio, estaba compuesta por barcos majestuosos y guerreros valientes, pero la estrategia de Octavio era astuta. En lugar de enfrentarse directamente, utilizó su fuerza naval para cortar nuestras líneas de suministro, dejando a nuestras tropas desmoralizadas y aisladas. Cuando finalmente se liberó el bate. Recuerdo el estruendo de las olas, el griterío de los soldados y la desesperación en los rostros de mis leales. En medio de la batalla, vi cómo algunos de nuestros barcos eran devorados por las llamas, y el grito de mis hombres resonaba en mis oídos. La derrota fue inevitable. Ya a medida que las fuerzas de Antonio se retiraron, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Regresamos a Alejandría con la certeza de que nuestras vidas jamás. El amor que compartía con Antonio se transformó en un refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, la presión se volvió insoportable. Octavio no iba a detenerse hasta que hubiera eliminado a sus rivales, y nuestras esperanzas de un imperio conjunto se desvanecerían a cada día que pasaba. En una de nuestras conversaciones más profundas, Antonio me confesó que no podía soportar la idea de ser capturado, y yo, con el corazón roto, le prometí que nunca permitiría que eso sucediera. Con la presión de Roma acechando, la vida en Alejandría se tornó sombría. Las calles que antes vibraban con música y danza ahora estaban llenas de susurros de traición. Octavio finalmente llegó a la ciudad, y la posibilidad de ser capturada y llevada a Roma como un trofeo se convirtió en una realidad aterradora. Sabía que Octavio quería exhibirme como una prueba de su victoria, y no podía permitir que eso sucediera. No quería que mi nombre se convirtiera en una mera curiosidad por las masas romanas. La desesperación se apoderó de mí y mi amor. Mi muerte, en el año 30 a.C., marcó el fin de la dinastía ptolemaica y la caída de Egipto bajo el dominio romano. Pero, aunque mi cuerpo dejó de existir, mi legado perdura. A través de los siglos, mi historia ha fascinado y cautivado a innumerables generaciones. He sido interpretada en obras de teatro, películas y libros, siempre simbolizando la lucha de una mujer por el poder y el amor en un mundo. Soy más que la última reina de Egipto. Soy un símbolo de resistencia y astucia, un ícono de la feminidad que desafió las convenciones de su tiempo. Mi historia es una lección sobre el poder, la política y el amor, que aún resuena en la sociedad actual. En un mundo donde las mujeres todavía luchan por su lugar, mi vida se erige como un faro de esperanza. Reflexionando sobre mi vida, veo un camino lleno de decisiones difíciles, amores ardientes y traiciones desgarradoras. Mi historia no es solo la de una reina, sino la de una mujer que utilizó su inteligencia y encanto para navegar en un mundo en constante cambio. Desde las salas del palacio hasta el campo de batalla, cada experiencia me moldeó y me empoderó. Hoy, invita a quienes escuchen mi historia a recordar que el poder no se mide solo en riquezas o ejércitos, sino en la capacidad de dejar un legado que inspire a otros.
Aunque mi vida fue breve y marcada por la tragedia, su impacto perdura, recordándonos que la lucha por la libertad y la dignidad nunca se detiene. Así, en cada rincón del mundo, donde se cuenten relatos de valentía y desafío, ahí estará Cleopatra, la reina que amó, luchó y nunca se rindió, viviendo eternamente en las historias que contaré.